Bueno, y para eso vamos a conversar hoy, está aquí con nosotros con el abogado penalista Mauricio Daza. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Alejandra ahí a la distancia. Hola. Ya, como yo estoy acá en estudio, tengo el derecho a iniciar la entrevista y después Alejandra va a ir metiendo la cuchara como corresponde. Mauricio, bueno, primero, bienvenido, muchas gracias por estar acá. A ver, es una pregunta súper genérica. ¿Por qué este caso es un caso de cuello y corbata? ¿Cómo tú lo ves en el entramado global de lo que te ha tocado trabajar tanto y que Chile ha sido testigo de permanentemente estos juicios que en la última década, los últimos 15 años, cada vez se empiezan a tomar más la agenda y que uno dice genéricamente cuello y corbata? ¿Qué es lo particular y qué es lo general, qué es lo que se mantiene con el elemento de continuidad con las cosas que hemos visto en los últimos años? Claro, bueno, es de cuello y corbata, no es un delito de sangre, ¿no? Básicamente se vincula con delitos que se relacionan con el tráfico de influencia, de intereses, ¿no? Que se concreta de una manera ilícita, especialmente dentro de la órbita del Estado, ¿no? Yo diría que esa es la característica. Cosa especial de este caso, bueno, de partida un elemento que es común con los otros casos, sobre todo con el de financiamiento ilegal de la política, y que se vincula con que el descubrimiento de estos hechos no deriva de la acción fiscalizadora de un órgano del Estado, de aquellas instituciones que están establecidas precisamente para efectuar un escrutinio respecto de la actividad de los órganos del Estado y sus funcionarios. Fíjate, ¿qué ocurrió con el caso del financiamiento ilegal de la política? Esto nace de algo bastante pedestre. La pelea de Hugo Bravo con los controladores del caso Penta, o sea, un arrebato. Por una indemnización julera. Un arrebato, ¿no? Entonces fue Hugo Bravo, dijo, mira, yo quiero esto, y los dueños del grupo Penta dijeron, ¿qué te crees finalmente, no? Tú eres nada y nos vienen a exigir. Mira, ese arrebato generó el descubrimiento de una red de corrupción, no solamente respecto de Penta, porque hubo ahí un efecto dominó que alcanzó a SQM y Corpesca. Ojo, que habían otras varias empresas respecto a las cuales existían antecedentes, pero se taparon, ¿no? Yo me acuerdo, habían varias cajas, algunas que decían Agua Andina, sí, etcétera, etcétera, sí, y esas estaban, digamos, desaparecieron de... no pasó nada finalmente. No pasó nada, porque ahí empezó, ¿no?, la idea de controlar daños, o sea, acotar, y después lo que existe, tratar de, digamos, diluirlo, que es lo que sucedió. Ahora, acá lo que ocurre es que existe un audio de Leonarda Villalobos, ¿no?, que también en un acto que se vincula más bien con los intereses de ella y de sus representados, es finalmente divulgado, ¿no? Y eso genera la investigación. Si no fuera por Leonarda Villalobos, no conoceríamos nada de esto y no tendríamos finalmente la información respecto de lo que es el teléfono de Luis Hermosilla. ¿Qué es lo relevante? Luis Hermosilla es uno, no el más importante, ¿no?, pero sí uno de los más importantes operadores, tanto políticos como judiciales, que uno puede reconocer en Chile, ¿no? Y desde esa perspectiva, el que se haya divulgado esto, se haya generado una investigación, se haya incautado su teléfono y además que no haya borrado los mensajes, es algo bastante inusual, ¿no? Es algo que uno dirá, bueno, es encontrar una aguja en un pajar. Es una situación muy, muy excepcional en cuanto a su ocurrencia, en los términos que te planteo, pero también en cuanto a su alcance, ¿no? Porque, como te digo, es un operador político, judicial, muy, muy importante, y obviamente la información que está en su teléfono puede abrir muchas aristas de investigación si es que finalmente se decide hacerlo, cosa que es dudosa. Sí, fíjate que en eso te quiero preguntar, Mauricio. Por supuesto, esto es una especulación, porque eso es materia, digamos, de la investigación y la expectativa de dedos cruzados de que esa investigación sea acuciosa y que efectivamente no haya un control de daños que nuevamente sea capaz de intervenir la Fiscalía, para decirlo con todas sus letras. Y bueno, tenemos razonables posibilidades de dudar, entre otras cosas, por las conexiones hasta con el propio fiscal nacional, digamos, en este de refilón. Pero, ¿qué tan difícil crees tú, que tienes mucha experiencia en esto, que te has metido y que sabes cómo opera la maquinaria, para ponerlo en nuestros términos? ¿Qué tan difícil, qué tan complejo va a ser determinar las conexiones reales de Hermosilla con la PDI, con el Poder Ejecutivo? Estoy pensando en la segunda administración de Piñera, fundamentalmente,
y con otras instituciones, digamos, han salido cosas, en fin, en el mundo de la política, el mundo judicial y todo, pero estoy pensando fundamentalmente la PDI y esa conexión que lo liga directamente Chadwick en su calidad de ministro del Interior, ¿no? De Piñera en su momento. ¿Qué tan difícil crees tú que va a ser establecer esas conexiones? O sea, a ver, hay dos ámbitos. Lo vinculado con imputaciones criminales, que tiene una exigencia que es distinta a lo que puede hacer, por ejemplo, un juicio que la opinión pública se haga respecto del actuar de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que son dos planos distintos. ¿Ah? Yo diría que están todos los elementos para los efectos de, por lo menos, echar un vistazo y vislumbrar cómo funciona finalmente el poder en nuestro país para los efectos de tomar cierto tipo de decisiones, especialmente cuando son decisiones por parte de instituciones del Estado y que se vinculan con el funcionamiento de las instituciones que están a cargo de hacer un escrutinio en relación al buen funcionamiento del Estado, ¿no? En general. El tema de los nombramientos, no solamente el tema de los nombramientos judiciales, sino también más allá de ese ámbito, ¿no? Hermosilla era alguien que operaba para los efectos de tratar de colocar nombres como fiscal nacional, como fiscal regional, eso es bien sabido. La verdad que en este mundo de la litigación, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos quiénes están en ese ámbito y cómo operan. Pero también el ámbito de la política, hay que recordar que Hermosilla se presenta como abogado del presidente de la República y además él opera como asesor del Ministerio del Interior durante las dos administraciones de Sebastián Piñera y tiene en los hechos, más allá que era un asesor externo pagado honorario, en los hechos tenía un papel muy importante. Recordemos todo lo relacionado con casos de hechos de conmoción pública en la Araucanía, solamente por señalar un ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que si se abre esta información, se va a poner un foco de luz como pocas veces uno ha visto respecto de cómo funciona finalmente el poder que va más allá de lo formal que establece la Constitución y las leyes, ¿no? Hay una dinámica material, cómo operan, digamos, los distintos grupos que gestionan el poder público y privado en Chile, que sin duda puede quedar al descubierto. Ahora, respecto a lo judicial, habrá que ver, ¿no? Finalmente, qué antecedentes existen. Mucha gente se pregunta, oye, pero ¿por qué no está formalizado Hermosilla, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está formalizado Sergio Muñoz Yáñez, el director general, exdirector general de la PDI, entre otras personas, y no está formalizado Hermosilla? Bueno, yo creo que también hay que dar el beneficio de la duda. La misma pregunta muchos nos hacíamos durante largo tiempo en relación al exalcalde Torrealba, ¿te acuerdas? Que todo el mundo se preguntaba, oye, pero si están todos estos antecedentes, es tan evidente. Bueno, finalmente la Fiscalía construyó una imputación muy dura. Muy sólida. Singularmente dura. Se sostuvo finalmente de que él era o sería el líder de una asociación ilícita armada con la finalidad de defraudar al fisco. O sea, es una imputación durísima. Y tú para construir esas imputaciones necesitas más investigación, más antecedentes. Yo creo que podríamos estar en ese evento. Mi único temor es que se han esgrimido algunos argumentos que podrían dar pie precisamente a un, entre comillas, control de daño que termine con impunidad. Por lo menos, o por lo menos acotar, establecer un límite. No, mire, ¿sabe qué? Vamos a llegar hasta acá con Hermosillo, ¿no? De acá hacia abajo vamos a revelar y vamos a imputar. De acá hacia arriba, que es muy habitual en nuestro país, no vamos a hacer nada, ya que en nuestro país también existe una cultura institucional de impunidad en relación a altas autoridades y grandes empresarios, sobre todo por delitos de corrupción. Y eso es una tradición, yo diría, que está incorporada en el ADN del funcionamiento de las instituciones que forman parte del sistema de persecución penal. Alejandra Matús. Mauricio, ¿es tradición o falta legislación al respecto? Porque, digamos, el funcionario público es el que está obligado al secreto, en el caso de y aparentemente es bien flagrante el delito que comete Sergio Muñoz al revelar información secreta de investigaciones criminales. Pero es igualmente dura la legislación para el particular que las pide, y si es posible demostrar a partir de ahí acciones que pueda haber ejercido
Hermosilla, porque eso me imagino que necesita más. O sea, Hermosilla puede, como se desprende de los chats que se han divulgado hasta ahora, reenviárselo a alguien. Y uno puede decir como un téngase presente, ¿ya? Mira lo que está pasando. Pero puede también, con esa información, instruir a testigos, eh, meter escritos, adelantarse a ciertas diligencias, porque puede presumir, salió esta orden, ya sé para dónde va el fiscal que la dispuso, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con espurias, por supuesto, porque no es la idea que los abogados tengan acceso a investigaciones en curso. Muchas cosas que se pueden hacer para impedir el resultado de un juicio. Por ejemplo, en este caso está el caso Enjoy. El caso Enjoy es para mi gusto uno de los casos menos investigados y con más posibilidades de incorporar una gran cantidad de actores cruzados desde empresario a político. Sin embargo, la respuesta que ha habido, bueno, no hubo daño porque ese caso terminó sobreseído. Mi pregunta es si terminó sobreseído porque Hermosilla supo lo que venía, o qué hace o qué puede hacer, digamos, un sistema judicial serio con las leyes que tenemos en ese ámbito. Claro, la seriedad del sistema judicial no depende tanto de la calidad de las leyes, sino la calidad de las personas que tienen que hacerlas efectivas. Y eso es clave, ¿no? Finalmente. Eso es lo que nos pasó con los casos de financiamiento ilegal de la política. Mira lo que pasó en Corpesca. Tuvimos un grupo de fiscales comprometidos que lucharon en contraviento y marea. No solamente externa, sino también interna, ojo. Y llevaron el caso a juicio y logramos condena. Eso no ocurrió en el caso SQM, donde finalmente el fiscal Abbott en su momento desmanteló el equipo que estaba investigando el caso y con eso desmanteló el caso. Y finalmente terminó con impunidad. Lo mismo respecto al caso Penta, ni hablar, ¿no? Y ahí están las famosas clases de ética. Ahora, Alejandra tiene razón respecto de la situación particular de la imputación que afectó al exdirector general de la PDI, que se vincula con la violación de secreto. En este caso, quien viola el secreto del funcionario público, quien accedió a antecedentes que son reservados o secretos en virtud de su cargo y que los reveló. Entonces es un delito que comete quien hace la revelación y es un funcionario público. ¿Ya? Por eso es que en este caso se imputa a Muñoz Yáñez y no se imputa a Hermosilla. Sin perjuicio que, ojo, Hermosilla es funcionario público. Hay gente que dice, no es funcionario público. Claro que es funcionario público. Si Hermosilla estaba siendo pagado con platas del fisco, aunque sea honorarios, para una función pública, para efectos del Código Penal, es funcionario público en relación a los delitos establecidos para los funcionarios públicos, solamente para su efecto. Y eso no hay ninguna duda. De hecho, un dato, ¿se acuerdan de Juan Pablo Dávila? Sí. El hombre de Codelco. Broker. Había una súper discusión si es que era o no funcionario público. Fíjate que la Corte estableció que sí era funcionario público para efectos penales. Ojo. Bueno, entonces en ese ámbito, claro, la imputación, más que por la calidad o no de funcionario público, tiene que ver con el hecho que Hermosilla no recibió la información con deber de reserva, ¿no? Por lo menos en principio. Ahora, ahí se justifica que no se haya formalizado a Hermosilla, pero acuérdense de que esto tiene una arista un poco mayor, ¿no? Que se abre con el audio de Leonarda Villalobos. Y el audio de Leonarda Villalobos, tomando otra cosa que dijo Alejandra, ya nos da una perspectiva de por qué se hacía todo esto. ¿Por qué Hermosilla le solicita información a Leonarda Villalobos en relación a lo que estaba ocurriendo en el Servicio de Impuestos Internos respecto a una causa que le estaba investigando? ¿Se acuerdan? Sí. Factop. Bueno, básicamente él mismo lo señalaba. Mira, tenemos que adelantarlo, tenemos que saber antes, porque eso le permite adelantar escenario y decidir qué hacer o no hacer en relación a una defensa. Obviamente todo eso es ilícito. Pero insisto, lo que se conoce hoy día respecto a Hermosilla claramente es la punta de un enorme iceberg. ¿Hasta qué punto se va a revelar? Bueno, yo creo que va a depender a quienes afecte y
cuál es la línea, ¿no?, que se va a trazar para los efectos de definir de aquí hacia arriba no, de aquí hacia abajo sí. Justamente quiero quedarme con Luis Hermosilla, porque te lo planteo como una hipótesis especulativa, pero es una pregunta. El personaje es particular y vamos conociendo, digamos, aristas. O sea, me imagino que ya habrá algún cineasta pensando en alguna serie, digamos. O sea, Hermosilla... En el yate, con claro, las dos ucranianas, la polaca y la argentina. Y el nombre podemos volver a robarlo, puede seguir siendo Hermosilla y Quintanilla, digamos, hay que generarle un patiño para que la cosa funcione. Porque claro, lo vemos en el yate, bailando con Chispa, lo vemos en esto, lo vemos además en su propia biografía, en las cosas más serias, digamos, desde abogado defensor en algunas causas en la vicaría, una más emblemático como el tema de la defensa de la familia José Manuel Pará, y después como defensor de la familia de Jaime Guzmán. Todo eso, todo ese personaje, toda esta cosa de fantochería que indudablemente tenía, pudiera, y aquí está la hipótesis especulativa, pudiera que incluso los mismos medios lo amplifiquen para mostrarnos un personaje grotesco y que por lo tanto en el fondo toda su vinculación en realidad, no, parece que él se las daba, en realidad no tenía tanta vinculación con Chadwick, no tenía vinculación con Piñera, y esa puede ser una manera de cortar la responsabilidad política aguas arriba para dejarlo sencillamente en un tonto útil con mucha necesidad de aspiracional, etcétera, etcétera. ¿Te hace juicio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees tú que pueda continuar eso? Bueno, sí, ya llama la atención, ¿no? El presidente del Colegio de Abogados salió diciendo, mira, yo espero que finalmente se descubra que él no tenía las influencias que sostenía decir. Oye, yo como presidente del Colegio de Abogados esperaría de que se descubra toda la verdad de lo sucedido, no un resultado determinado, ¿no? Es raro. Bueno, él también tiene ahí su lote, ¿eh? Si uno observa exactamente quiénes están hoy día dirigiendo el gremio, por lo menos el Colegio de Abogados. Ahora, en ese sentido, claro, se ha tratado de levantar un poco esa tesis. E incluso por la propia defensa de Hermosilla. Él alardeaba, no tenía toda esta red de influencia. El problema es que están los mensajes y está finalmente el celular. Y nadie va a decir de que alguien que tiene como informante al director general de la PDI es una persona que no tiene algún grado de influencia, ¿no? Eso es evidente. Entonces sí lo tiene. Ahora tratar de tapar el sol como un dedo, bueno, lo hicieron exitosamente con el caso de las platas políticas. Van a intentarlo ahora de nuevo, porque la verdad es que sale gratis, ¿no? O sea, al final si lo hacen, aún a vista y paciencia de toda la ciudadanía como ocurrió, ya está demostrado que nada cambia, más allá del mal rato comunicacional. Bueno, con una buena agencia de comunicaciones que te permita cambiar el nombre del caso a Coimas o Hermosilla, a Caso Audio, que eso no es accidental. No. Tú lo sabes. O sea, yo lo sé. Esa es parte de una estrategia comunicacional que se asocia a la defensa habitualmente a estas causas y por las cuales tú le pagas a alguna agencia de medios para que haga esto, ¿no? Y que instale esta situación. ¿Por qué Caso Audio? Porque finalmente lo que ellos quieren es revelar, ¿no? Realzar el audio, porque ellos sostienen que el audio es ilegal su obtención y por lo tanto todo lo que nazca de ese audio es ilegal. Lo centra en la ilegalidad del audio, no en Hermosilla, la figura que se pretende proteger, o en las coimas, que es la revelación que se busca tapar. Bueno, entonces tú ves de que acá hay ya una defensa desplegada en distintos ámbitos, se están como intentando distintas fórmulas hasta que se encuentre alguna. Ahora, esto pone, yo diría, una prueba muy importante a la credibilidad del Ministerio Público, sobre todo liderado por una persona como Ángel Valencia, respecto de quien resulta evidente que Andrés Chadwick hizo una campaña activa para que finalmente fuera el elegido a cargo del Ministerio Público. Eso es innegable. Y en ese contexto, claro, Hermosilla, socio de Chadwick, colaborador de toda una vida, según lo que él mismo dijo, defensor de Chadwick en la acusación constitucional, pero por sobre todo fue la persona que lo asesoró, que trabajó para el Ministerio del Interior a cargo de Chadwick durante las dos administraciones de Piñera. Bueno, habrá que ver si finalmente esta fiscalía a cargo de Valencia va a estar a la altura y no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el caso de Jorge Abbott. Siempre se dice, no, es que los fiscales nacionales no tienen la potestad legal de intervenir en las diligencias o actuaciones de un caso. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo ellos intervienen? Cambian los equipos. Eso sí tienen facultad. Entonces, cuando tú tienes un equipo de fiscales, me acuerdo, en SQM, Emiliano Arias, yo lo sabía porque como querellante,
estaba ya redactando las formalizaciones del caso SQM. Y cuando esto estaba ocurriendo, lo cambian mágicamente y ninguna formalización, el caso se diluye. En el caso de Penta, ¿no? Donde obviamente Abbott Charme es pariente de Alfredo Moreno Charme, presidente del Banco Penta. Él dijo que no iba a intervenir cuando fue al Congreso, al Senado, a decir yo quiero ser fiscal nacional, ¿usted va a intervenir en el caso Penta? No, por ningún motivo. Intervino. Cambió el equipo. Cambió el equipo y fíjate lo que terminó. Teníamos una causa, Darío y Alejandra y amigos que nos están viendo, oye, teníamos una causa armada. Estaba la acusación presentada, miles de pruebas, estábamos listos para ir a juicio. De un día para otro resulta que se le ocurre al fiscal Manuel Guerra, no sabe qué, vamos a terminar esto con clases de ética para los señores Delano y Lavín y con un pago de una suma ridícula de dinero en cuota para Iván Moreira, que se pagaba además con la misma dieta que él obtiene por un cargo que habría accedido en virtud de la campaña financiada ilegalmente. Entonces, claro, esto ya ocurrió. Que pueda volver a ocurrir, yo creo que es muy probable. Ojalá que no, y ahí vamos a estar observando finalmente cuál va a ser la impronta de Ángel Valencia durante los próximos, ojo, le quedan 8 años, 7 años 7 y medio. de fiscal nacional. Alejandra Matus, y la última pregunta. Mauricio, según las informaciones que han trascendido a la prensa, hay 700.000 páginas de transcripción de los chats de un celular de Hermosilla. Y parece que había otros teléfonos que usaba el abogado que están en proceso de transcripción. De esas 700.000 páginas, obviamente los fiscales, su ojo, su preocupación, probablemente es cuál de aquellas conversaciones son constitutivas de delito, que deben ser un porcentaje menor. Las otras conversaciones, algunas de ellas serán personales, y otras darán cuenta de las relaciones y vínculos de Hermosilla que no necesariamente son constitutivas de delito, pero sí pueden ser reveladoras para la sociedad chilena de cómo funciona la democracia, de cómo funciona nuestro sistema democrático. ¿Tú crees que algún día vamos a tener acceso a esas 700.000 páginas en un repositorio tipo Wikileaks? Y si hay alguna normativa, me imagino que la privacidad es una de ellas, o el derecho a la privacidad, que impida que este contenido, que puede ser de interés público, más no delito, sea conocido. Bueno, a la primera pregunta la respuesta es no. No. No creo que se vaya a conocer nunca la totalidad de la información, por lo menos públicamente. Ya se ha planteado una tesis, por parte incluso de la defensa, que se vincula con la protección al secreto profesional. Lo que la defensa está planteando es que la Fiscalía no puede revisar las comunicaciones entre Hermosilla y las personas que él tenía algún tipo de asesoría o representación jurídica, o sea, sus, entre comillas, clientes. Ahora, eso obviamente coloca dos tipos de problemas a lo menos. El primero, la definición de quiénes eran los clientes de Hermosilla, porque para tener esa calidad no es necesario que tenga un patrocinio constituido en una causa, o sea, que haya ido a un tribunal y hayas presentado un escrito diciendo, mire, yo voy a representar a esta persona en el juicio. Yo tengo clientes o representados que me preguntan por temas que no involucran un juicio o una asesoría. Entonces, ¿quién lo define? Lo define Hermosilla, va a mandar una nómina, entonces él va a controlar finalmente qué conversaciones se van a abrir o no. Y lo segundo es si efectivamente este amparo al secreto profesional le impide a la Fiscalía y a las policías poder siquiera conocer esas conversaciones. O sea, si yo digo, mire, ¿sabe qué? Hermosilla era, uno de los clientes era Juan Pérez. Dos posibilidades. La Fiscalía y las policías no pueden abrir la carpeta que dice Juan Pérez, no la pueden ver. O lo segundo, que yo creo que es la respuesta correcta, es pueden abrir la carpeta Juan Pérez, pueden leer la carpeta completa de comunicaciones, pero solamente pueden utilizar aquello que se relaciona con la comisión de delitos o la preparación de delitos, ¿no? Y eso yo diría que es la respuesta correcta. Toda la otra información que está amparada en el secreto profesional no se puede revelar ni puede ser utilizada, pero alguien la tiene que leer para discernir
qué parte de esa información es constitutiva de delito, da cuenta de delitos y cuál no. Entonces, ese cerrojo y en qué consiste ese cerrojo es clave. Es clave para los efectos de avanzar. Yo creo que esto en algún momento puede terminar incluso esta definición ser definida por un tribunal, porque es muy, muy importante. Ahora, respecto del resto de las conversaciones, bueno, habrá que ver. En principio no, porque la información solamente es de acceso para las personas que tienen alguna calidad de querellante o de defensa o para el Ministerio Público, pero no para terceros. Tendría que haber algún tipo de digamos, revelación o filtración, pero tampoco creo que vaya a ocurrir, sinceramente, o por lo menos no respecto de todo, sin perjuicio que ya se conocen algunos antecedentes. Por eso, este caso de nuevo es como una prueba de materiales para nuestra institucionalidad. La prueba de materiales se da precisamente en aquellas circunstancias donde estamos con mucha tensión, cuando una investigación puede afectar muchos intereses, que van mucho más allá del ámbito propio de la persecución penal en contra de una determinada persona por ciertos delitos. Y nuestra institucionalidad no ha pasado la prueba de materiales en esta materia. Claramente, el caso de platas políticas es la mejor demostración. Va a pasar esa prueba de materiales cuando no han existido cambios institucionales profundos. Va a depender finalmente de la calidad, de las personas. O sea, al final todo esto se termina en eso. Todo esto depende simplemente si tenemos un funcionario público que efectivamente va a hacer su labor, que va a aguantar las presiones y que está comprometido con el fin institucional de la función la cual está cumpliendo. Mauricio Daza, infinitas gracias por estar acá nuevamente. Esperamos que se haga una sana costumbre. Pero obviamente, yo aquí encantado de estar acá en 32 minutos, cosa que me llaman y acaben. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Eso, vamos a una pausa y volvemos para ir ya cerrando el 32 minutos.